¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Después de los conciertos de Nueva York, México, Barcelona, Londres, Berlín, ya por fin Dimash tiene un pequeño descanso porque tuvo estos conciertos muy seguidos, con muy poco tiempo de separación. Pero ahora me mandaron nuestra gran amiga y hermana del canal, Marisela Rosales. Marisela, muchísimas gracias por este enlace. En donde el título del video, no me dio contexto, nada más me lo mandó. En donde el título del video dice Dimash Kudaibergen, próxima parada Egipto. Quiero pensar que ya tiene programado un concierto ahí, o va a programar un concierto ahí. Por lo que puedo ver en la miniatura del video, es una especie como de entrevista que le hacen a Dimash. Creo, les digo, no lo he visto. Vamos a ver de qué se trata. No sé si tenga subtítulos, no sé si esté en inglés o esté en kazajo o esté en ruso. Si está en inglés no hay ningún problema, yo se los puedo traducir. Dentro de mis alcances, a lo mejor que pueda, se los puedo traducir. Si está en ruso o en kazajo, pues ya nada más vamos a ver. Pero espero que esté hablando en inglés. O en español, porque también habla español. O en cualquiera de los otros 16 idiomas que él habla. Vamos a ver de qué se trata. No sé, ya, si alguien sabe que si Dimash ya tiene un concierto programado o concertado, o está buscando realizar una fecha en Egipto, sería impresionante. Imagínense ver a Dimash cantando con de fondo a él las pirámides de ahí de Egipto. Sería algo impresionante. No sé, se vería muy bonito y sería bastante memorable. Vamos a ver de qué se trata esta entrevista. Y pues bueno, acompáñenme a descubrir este video que me mandó Marisela Rosales. Nuevamente, muchísimas gracias. Así que, Ático, cállate los ojos, calla tu mirada y dale play al video, por favor, porque ya me aburriste. Así que vámonos con el video. I am from Kazakhstan, from the city of Aktobe. I was Ok, está en inglés. Vamos a ver si tienen subtítulos. Ah, ah, están literales. Les voy a tratar de ir traduciendo y pues vamos a ver qué dice, ¿no? I am from Kazakhstan, Soy de Kazajistán, from the city of Aktobe. de la ciudad de Aktobe. I was raised not only by my parents, but also by my grandparents. Fui criado no nada más por mis padres, sino también por mis abuelos. Since childhood, my younger sister, my younger brother, and I have heard many stories about our traditions, Desde nuestra niñez, mi hermana menor, mi hermano menor y yo tenemos historias de nuestras tradiciones, about our culture. de nuestra cultura, Our elders taught us que nuestros mayores nos contaron, the meanings of proverbs and the y los significados de los proverbios que también nos dijeron, ¿no? sayings, and the wisdom of the past was passed to us Y toda la sabiduría que ellos tenían del pasado nos las transmitieron through music, a través de la música, through songs, and a, a, through keys, a través de canciones. which are traditional pieces played on the dombra, Y nuestras piezas tradicionales son tocadas en el dombra, kobus, en el kovis and the other ones. y muchos otros, ¿no? O algunos otros instrumentos tradicionales. Our country, like Egypt, has an ancient history. A nuestro país le gusta la cultura ancestral de Egipto, But moves forward with the modern world. uh, ahí como que no lo entendí mucho. A ver, déjenme repetirlo. Country like Egypt has an ancient history, but moves forward with the modern world.
Ok. Nuestro país es como Egipto, que tiene una historia ancestral, pero se están moviendo hacia la actualidad. So yes, I feel a special connection between our countries. Dice, entonces sí, de esta manera. Yo imagino que le han de haber preguntado qué sabe de Egipto o algo así, ¿no? Y aquí está ya respondiendo de que él siente que Kazajistán y Egipto comparten mucho en común, porque son países con mucha historia, pero que no dejan de innovarse, ¿no? Que siguen moviéndose hacia el presente y que por eso siente que Egipto y Kazajistán tengan mucho en común. Between our nations, I believe the present can't exist without the past. Dice, soy de la creencia de que el presente no puede existir sin el pasado. The first time, probably a long time ago, maybe even in the last century. I don't remember exactly, but I think I first saw the pyramids in cartoons. Ok, yo imagino que aquí le han de haber preguntado acerca de las pirámides, que si las conocía o si ya las había visto. Y aquí está respondiendo Dimash. Dijo, ah, la primera vez, no lo recuerdo muy bien, pudo haber sido en el siglo pasado. Dice, pero... dice, lo que sí recuerdo bien es que la primera vez que las vi fue a través de caricaturas, ¿no? De estos dibujos animados. And the children's books. Y en libros de niños. Later, we learned about Egypt at school. Dice, también aprendimos en la escuela de la cultura egipcia de Egipto. So, yeah, of course, I know a lot of things about Egypt. Dice, así que por supuesto que sé muchas cosas sobre Egipto. There are symbols of culture and wisdom. Dice, hay muchos símbolos de cultura y de sabiduría. They show how deep and rich the history of Egypt is. Y ellos nos han mostrado toda la riqueza y la profundidad de la cultura egipcia. I really respect how you keep and share this heritage with. Dice, yo respeto mucho cómo ustedes guardan esas tradiciones y las comparten The world. Yes, con el mundo. this is my first time in Egypt. Dice, esta es mi primera vez en Egipto, o sea que ya tiene programado el concierto. A ver, déjenme ver rápido aquí en los comentarios del video. Dice 30 de noviembre. No sé si esto sea ya seguro, pero si alguien me lo puede dejar aquí en los comentarios del video, se los voy a agradecer, ¿no? Pero por lo que estoy viendo aquí en los comentarios del video que estoy reaccionando, dice, Dimash se presentará el 30 de noviembre en Egipto. Si alguien me lo puede confirmar, se lo voy a agradecer, 1000. Unfortunately, I've never been here, Dice, desafortunadamente nunca he estado ahí. even as a tourist. Dice, ni siquiera como turista. So I'm really happy to be here Dice, por ese mismo motivo estoy muy feliz de poder estar ahí. now and to share my country's culture. Dice, estoy muy feliz de poder ahora estar ahí y también estoy muy feliz de poder compartir la cultura de mi país a través de este concierto. At this amazing festival. Just come to one of my concerts anywhere in the world, in Kazakhstan, Europe, or America. You'll see people from different countries. Dice, puedes venir a cualquiera de mis conciertos en Europa, en Asia o en América. Dice, y te podrás dar cuenta que a mis conciertos viene gente de muchísimos países, no nada más son del país en donde se está realizando el evento. Sitting together, singing in different languages. Dice, se sientan juntos, cantan en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. Chinese fans singing in Russian, Spanish Dice, los fans chinos cantando en ruso, fans in French. los fans dice españoles, ¿no? Pero me imagino que se va a referir a los de habla hispana. Dice, los fans españoles cantando en francés. And everyone singing in Kazakh. Dice, y todo el mundo cantando en kazajo. My amazing Dears family is the best proof that music connects. Dice, mis sorprendentes Dears es una familia que demuestran que la música conecta. Hearts without any words.
Sí, dice que la música conecta los corazones sin ninguna palabra, ¿no? I'm really happy to be part of this new international interesting project. Dice, ahora estoy muy feliz de ser parte de este proyecto internacional. No sé si se refiere al concierto de Egipto o al programa que va a sacar en el 2026, el de Corazones sin Fronteras. I hope this first festival will be the beginning of many more events. Les espero que este festival, este primer festival, sea el pilar para que haya muchos eventos similares en el futuro. I want to send my warmest greetings to all Kazakhs living here. Y si quiero mandarle todos mis más cálidos abrazos y saludos a todos los kazajos viviendo aquí. Entonces, Dimash está en Egipto. Porque según lo que he estado viendo y entendiendo de la entrevista, él cuando se refiere a Egipto dice aquí, aquí, aquí. O sea que ya está ahí. Interesante, ¿no? Que si va a ser hasta el 30 de noviembre, ya está en Egipto de una vez. And to all my fans who are interested in the culture of Kazakhstan, a country far away from Egypt. Ese también les mando mis más cálidos saludos a todos los fans que estén interesados en la cultura kazaja y en sus tradiciones, que estén muy lejos de Egipto. O sea que él está hablando como si estuviera ahí en Egipto. No sé, esta entrevista cuándo se haya realizado. Me encanta la chaqueta que trae Dimash. Es interesante. Yo no sabía que Dimash ya estaba en Egipto. Bueno, cada quien, ¿no? A lo mejor está tomándose un descanso y unas vacaciones. Y qué mejor manera que en Egipto, conociendo las pirámides. It's such an honor and a joy for me to represent my homeland on a new continent. Thank you for your support. Thank you for your attention. Thank you for your love. Bueno, aquí está diciendo Dimash, ¿no? Que para él es... agradece mucho la oportunidad de poder representar a su país y a su nación y a su cultura y a su tradición en sus conciertos y que dar a conocer con gente nueva todas estas cosas. And gentlemen, wait for me on the 30th of November by the... Está diciendo aquí Dimash, damas y caballeros, esperen por mí el día 30 de noviembre. Pyramids in the Pyramids Echoes First Edition, where... Ok, es un festival en Egipto que se llama Ecos de las Pirámides, que es la primera edición. I'll be performing special for you with biggest love. Y se voy a estar presentándome especialmente para ustedes con mucho, mucho cariño. Y aquí termina la entrevista. La verdad fue bastante interesante. Entonces no es un concierto de Dimash en solitario como tal, es un festival. Eso es bastante interesante. Esperemos que les salga todo muy bien. Aparte, qué envidia Dimash, envidia de la buena, de que puedas conocer Egipto. Es algo que a mí me hubiera gustado conocer. Porque digo, ¿quién no quiere conocer las pirámides de Egipto, no? Si ya conozco las de aquí de México, qué mejor que también conocer las de Egipto. Y Dimash va a tener esa oportunidad, ¿no? Y la verdad me da mucho gusto por él. Entonces, como habíamos quedado, no es un concierto en solitario de Dimash, no es una fecha especial, así como los de el Madison Square Garden o el Palacio de los Deportes o la Arena de Badalona o el de Wembley o la Arena de Berlín, sino que es un festival en donde es invitado, va a haber más artistas, más exponentes y Dimash, yo imagino que Dimash va a cerrar. Sería lo más común, ¿no? Y digo, una de dos, o abre o cierra. Una de esas dos, para darle el peso y la importancia que tiene Dimash. Pero si le quieren realmente dar el lugar que merece, lo tienen que poner a cerrar el evento. Entonces ya sabemos, tenemos una cita todos en Egipto con Dimash Kudaibergen, con nuestro emperador kazajo, el día 30 de noviembre en las pirámides. Por lo que dijo Dimash, por lo que le entendí, del nombre del festival se llama Ecos de las Pirámides, primera edición. Va a ser muy interesante, muy muy interesante. No sé, Diers, ustedes qué opinen. Marisela, nuevamente muchísimas gracias por este enlace.
Y díganme, dears, ¿a qué más quieren que sigamos reaccionando del chamaco Kudaibergen, de nuestro Dico, de nuestro Dimaco, de nuestro emperador kazajo, de nuestra cruza entre un alien y un ángel? Y todos los que opinen de que Kazajistán es una sucursal de Marte, igual que yo. Déjenme sus sugerencias, sus peticiones, sus enlaces aquí en la caja de comentarios del video de aquí en YouTube, o si no por mensaje privado en Instagram. El enlace para Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Ahí me pueden mandar un mensaje privado y con sus sugerencias, peticiones, o si quieren que les mande un saludo, lo que ustedes quieran. Así que estoy a sus órdenes, a su disposición. Y pues bueno, espero sus enlaces, espero todas sus cosas, porque nos encanta el chisme, queremos enterarnos de más cosas. Y pues bueno, ahora sí que, si esta video reacción les gustó, regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días, de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Atico, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.